Estoy muy contenta el día de hoy de presentar a una gran investigadora que nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Baja California. Ella es la doctora Olivia Sinsun Camacho y voy a presentarla brevemente. La doctora Sinsun Camacho es egresada de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ella tiene estudios de maestría y doctorado en biotecnología en la misma universidad y además hizo un postdoctorado en biotecnología de plantas en el CIMBESTAB Irapuato. Cuenta con experiencia laboral en la industria privada en el desarrollo de bioprocesos para la producción de metabolitos con actividad antimicrobiana con aplicación en el área agrícola. Actualmente ella es subdirectora del Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California. Además, ha sido coordinadora de la carrera de ingeniero biotecnólogo agropecuario en el instituto. Cuenta con el reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores, ella es nivel 1, así como el reconocimiento a perfil deseable por PRODEP. Sus líneas de investigación son el aprovechamiento de residuos agroindustriales y el desarrollo de procesos biotecnológicos con aplicación en el área agrícola ambiental. Doctora Sinsun, es un gusto tenerla con nosotros y bueno, les doy la palabra para que nos comparta su seminario. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Adelante. Ahí está. Como siempre, pues al tener un sistema nuevo, pues hay que ver. Entonces, en cualquier momento, si se deja de escuchar o algo pasa, me avisan porque luego a veces uno va rápido y no se da cuenta. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación para participar en esta serie de conferencias dentro del seminario de la Academia de Biotecnología del CIBNOR. Agradezco muy en especial a la doctora Ana Gisela Reyes Alvarado, pues ya tenemos bastante tiempo de conocernos y pues es un gusto de nuevo coincidir. Agradezco a todos los presentes y pues el día de hoy voy a hablarles un poco de lo que hacemos relacionado al potencial de los compuestos bioactivos de residuos vinícolas y de mezquite para el control de fitopatógenos. En esta conferencia voy a incluir una breve introducción y problemática al tema. También voy a enfocarme a dos casos de estudio, el aprovechamiento de los residuos vinícolas, destacando lo que son sus compuestos bioactivos y su principal aplicación en cuanto a sus propiedades antimicrobianas. El segundo caso de estudio es cómo utilizamos el mezquite, los compuestos bioactivos que presenta este árbol y bueno, sobre todo enfocarnos a sus propiedades insecticidas y finalmente lo que son unas conclusiones y perspectivas que tenemos como grupo de investigación. A nivel nacional, la producción agrícola está distribuida entre sus 32 entidades federativas. De acuerdo a lo que es las estadísticas del Servicio de Información Agropecuaria, Agroalimentaria y Pesquera, al menos en el 2021 se obtuvieron 18.1 millones de hectáreas sembradas y 17.2 millones de hectáreas cosechadas. Como ustedes observan en la gráfica, se muestran los principales estados con una actividad agrícola importante y destaco el estado de Baja California, el cual representó el 1% de esta superficie cultivada y cosechada. Si observamos en la gráfica, aun cuando hay otros estados donde la producción agrícola es más intensiva, en el caso del estado de Baja California, también la actividad agrícola es intensiva y está enfocada a mercados internacionales debido a su cercanía, una, con la frontera norte y también a otros países, tanto europeos como asiáticos. De manera particular, en el estado de Baja California
se cultivan diferentes productos como los que se muestran en la gráfica, destacando forrajes como lo es la alfalfa, algunos cereales como es el trigo, el maíz, el algodón y diversas hortalizas y frutos rojos. El estado de Baja California tiene 7 municipios y los que son activamente agrícolas, pues es Mexicali, sobre todo en su valle, Ensenada y San Quintín. En estos 3 municipios es donde se concentra la mayor actividad agrícola. En estos municipios, pues además de que la actividad agrícola es una fuente económica importante, pues también destaca lo que es el comercio, el turismo y la industria como sus principales fuentes económicas. Cabe destacar que en el desarrollo de cualquier cultivo agrícola hay diversos factores que son importantes considerar, como son sus requerimientos en cuanto a nutrientes, las condiciones climáticas, sus requerimientos hídricos, las características del suelo, así como el control de plagas y enfermedades. Y aquí, en cuanto al control de plagas y enfermedades, es donde quisiera hacer un poquito más de énfasis. Actualmente, para el control de plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas, pues se utilizan una serie de agroquímicos de diferente naturaleza química. Sin embargo, ya también se ha evolucionado a lo que es la incorporación de diferentes compuestos biológicos, como son algunos biofungicidas, biopesticidas, y también algunos, o fomentar lo que es la agricultura sustentable. En el caso particular de Mexicali, Mexicali cuenta con su valle y es una zona productiva muy importante. Aquí les muestro una foto de lo que es el Valle de Mexicali. ¿Y por qué destaco estas condiciones? Bueno, el Valle de Mexicali se encuentra en el desierto, literalmente es un desierto y la actividad agrícola es muy activa, muy importante. Como les comenté en unas diapositivas atrás, se enfoca en mercados internacionales, entonces pues se tiene que garantizar las condiciones adecuadas de los productos, inocuidad de los mismos, pues para poder cumplir con las normas establecidas. Pero como estamos en un desierto, pues sabemos que la concentración de sales, la temperatura y las necesidades o el requerimiento hídrico se vuelven en un factor muy limitante. Cabe destacar que en el Valle de Mexicali se cultivan diferentes productos, pero el algodón ha sido uno de los cultivos clave desde la década de los 80. También es considerado como el oro blanco porque ya por varias décadas ha sido un cultivo del cual genera un gran ingreso económico. En este sentido, este cultivo está propenso a diferentes plagas y enfermedades. Diferentes agentes fitopatógenos dañan este cultivo. De aquí que se busquen estrategias para su control. Una de las principales enfermedades que podemos observar en el cultivo del algodón es la fusariosis. Esta enfermedad es causada por un hongo, Fusarium oxysporum, que ustedes observan aquí en pantalla. Los síntomas de esta enfermedad es que causa marchitez en lo que son la planta y también causa un daño a nivel de raíz. Generalmente ocasiona una pudredumbre de la raíz y el mecanismo de acción es que pues el hongo coloniza el sistema vascular de la planta y esto bloquea pues todo el flujo de agua y nutrientes que son necesarios para el buen desarrollo del cultivo. Otro agente fitopatógeno importante para este cultivo
es Phenacoccus solenopsis, también conocido como cochinilla del algodón o bien como piojo harinoso. Este insecto pertenece al orden Hemiptera y sobre todo los daños que causa al cultivo pues son considerables. Básicamente en las primeras etapas de infestación pues causa decoloraciones en las hojas. En un principio se ve clorosis, pero ya cuando el progreso de la infección es mayor, pues observamos necrosis en los bordes de las hojas y bueno, posteriormente el desarrollo en toda la planta. También pues hemos visto lo que es el daño en las axilas, en las raíces, en los tallos de los cultivos agrícolas y sobre todo afecta los sitios de mayor división celular y también en los frutos, de tal forma que pues esto trae un impacto muy negativo, sobre todo para la productividad que ya tienen planeado los agricultores. De aquí que sea muy importante establecer estrategias de control para los diferentes fitopatógenos del algodón. ¿Cuáles han sido y cuáles son las estrategias? Bueno, se ha buscado en un uso racional de los agroquímicos, porque ya sabemos que aunque su eficiencia es alta de control, pues también genera un efecto residual importante. Se ha incluido el uso de algunos biofungicidas y bioinsecticidas, y pues es aquí donde nosotros nos hemos enfocado. Cabe destacar que nosotros estamos en constante comunicación con los productores y se busca mucho esa comunicación para evaluar ciertos productos de los cuales generamos con la intención de su prueba y posteriormente su aplicación. No trabajamos solos, trabajamos siempre en un grupo de investigación, en un cuerpo académico de biotecnología agropecuaria, y pues nuestro objetivo ha sido estudiar y aprovechar los residuos vinícolas y el mezquite pues como fuentes naturales de compuestos bioactivos y sobre todo aprovechar estos compuestos bioactivos evaluando sus propiedades antimicrobianas e insecticidas para el control de fitopatógenos, particularmente en el cultivo de algodón, pero no es el único en el cual nos hemos enfocado. De esta forma, el primer caso de estudio que quiero compartir con ustedes es cómo hemos aprovechado los residuos vinícolas en Baja California. El estado es uno de los 14 productores de vino a nivel nacional. De manera muy particular, Baja California se caracteriza por ser uno de los principales productores que cubren la demanda o producción del vino. Cuenta con diferentes casas vinícolas en lo que son los valles, por ejemplo, el Valle de Ensenada. No sé si han tenido la oportunidad de visitar, inclusive está la Ruta del Vino. Los invito a que visiten esa zona. Bueno, hay varias vinícolas y derivado de la producción también se da lo que es el cultivo de la uva y tal menos de acuerdo a las estadísticas del Consejo Mexicano Vitivinícola, tal menos en el 2019 se tenían más de 4,270 hectáreas cultivadas. Ahora bien, se generan más de 15,000 toneladas de residuos vinícolas. Platicando con las casas vinícolas, estos residuos vinícolas generalmente en algunos casos se utilizan como composta, pero debido al pH, acidifica el pH de los suelos y esto trae complicaciones. En la mayoría de los casos, estos residuos vinícolas se almacenan en terrenos baldíos a cielo abierto, siendo un foco de infección para lo que está a su alrededor. Cabe destacar que estos residuos vinícolas consideramos a la piel de la uva,
a lo que son las semillas y también a lo que son los raspones, que es el racimo, pero ya sin los frutos. Es importante destacar que estos residuos vinícolas constituyen del 15 al 40% del peso total de la uva. Estos residuos vinícolas se generan en las diferentes etapas del proceso de vinificación, desde las etapas iniciales en lo que es el despalillado y estrujado, que es quitar los frutos de los racimos, en la parte de maceración de las uvas y también en lo que es el prensado, después de la etapa de fermentación. Se tiene reportado que por cada 100 litros de vino producido se generan de 25 a 31 kilogramos de residuo. De aquí la importancia, pues, de buscar estrategias de aprovechamiento de estos residuos, es decir, valorarlos, obtener nuevos productos con un valor agregado. Y aquí es donde nos hemos enfocado. La uva contiene diferentes compuestos bioactivos y principalmente fenoles, distribuidos tanto en la piel de la uva, en la semilla y en la pulpa. Por ejemplo, en la piel encontramos las antocianinas, que se caracterizan por ser el pigmento natural de los frutos, dando tonalidades de un rojizo a azulado, y también tenemos flavonoles. En el caso de las semillas tenemos a los taninos, a flavanoles, y en el caso de la pulpa algunos ácidos fenólicos, por ejemplo al ácido cumárico, ferúlico y cafeico. Cabe destacar que los fenoles presentes en la uva se han destacado y se ha reportado los beneficios que tienen como propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, antioxidantes y antimicrobianas. Y es aquí donde nosotros como grupo de investigación hemos puesto atención en evaluar esos compuestos bioactivos, de manera muy particular los fenoles, evaluando sus propiedades antimicrobianas. De tal forma que pues hemos trabajado, hemos generado en desarrollar proyectos de investigación, por ejemplo, como el que tienen en pantalla, el cual el objetivo de este proyecto pues fue evaluar la actividad antifúngica de hidrolizados o extractos de piel y semilla de estos residuos vinícolas, particularmente del Valle de Ensenada, y ¿con qué objetivo? Para evaluar su capacidad para el control de hongos fitopatógenos. La estrategia experimental que seguimos pues fue la siguiente. En primera instancia nosotros fuimos al Valle de Guadalupe, en Ensenada, y fuimos a dos grandes vinícolas, a una vinícola denominada Xecue, y aquí básicamente tomamos residuos vinícolas provenientes del vino rosado. Posteriormente, en la otra empresa vinícola, que es la Cheto, ahí básicamente tomamos o colectamos muestras de residuos vinícolas provenientes de el vino blanco y el vino tinto. Posteriormente, separamos las fracciones, piel de semillas, hicimos una molienda, primero un secado y una molienda, y posteriormente, con la finalidad de incrementar la concentración de compuestos bioactivos en los extractos, evaluamos dos métodos de hidrólisis de estos residuos con la finalidad, como bien insisto, de incrementar estos compuestos bioactivos. Estos tratamientos estuvieron basados en tratamientos hidrotérmicos, de explosión por vapor y algunos tratamientos químicos, sobre todo utilizando algunos ácidos diluidos. Una vez generados todos los hidrolizados, tanto de piel como de semilla de cada orujo, se procedió a la caracterización de estos extractos, determinando la concentración de azúcares reductores, azúcares totales, el contenido de fenoles,
flavonoides, medir la actividad antioxidante y también lo que fue la actividad antifúngica. Se hicieron bioensayos bajo condiciones in vitro. Para ello utilizamos dos agentes fitopatógenos como es Fusarium oxysporum y Alternaria sp, que se caracterizan por ser agentes fitopatógenos tanto del cultivo de algodón y bueno, que también atacan a diferentes hortalizas. Un resultado positivo de esta prueba era observar una reducción en el crecimiento radial del hongo. Como resultado de la caracterización de los hidrolizados, pues se determinó el contenido de fenoles totales, flavonoides y la actividad antioxidante tanto en los extractos de piel y de semilla de los orujos tintos, orujo rosado y del orujo blanco. Cabe destacar que la mayor concentración de fenoles y flavonoides se obtuvo en los extractos de semilla blanca y también de flavonoides en los hidrolizados de semilla blanca. Sin embargo, algo que nos llamó la atención cuando evaluamos la actividad antioxidante de estos hidrolizados, observamos un alto porcentaje de actividad antioxidante en los hidrolizados de piel de orujo tinto y también de semilla de orujo blanco. Por tal motivo, se realizaron los bioensayos de actividad antifúngica evaluando estos hidrolizados frente a los dos hongos que les comenté, Fusarium oxysporum y Alternaria sp. En las imágenes que ustedes tienen en pantalla, tienen los resultados de la inhibición en el crecimiento de los hongos, tanto del extracto de piel como de semilla de orujo tinto, piel y semilla de orujo rosado, piel y semilla de orujo blanco, el control que fue Fusarium y la observación microscópica sobre todo de los daños que pudiera haber a nivel de micelio y de esporas. Como resultado se observó que la mayor inhibición en el crecimiento de Fusarium fue en los extractos tanto de piel como de semilla del orujo rosado y en cuanto a la viabilidad de las esporas también hicimos ensayos y vimos que en el caso de las esporas hubo una pérdida en la viabilidad utilizando los hidrolizados de piel y de semilla de orujo tinto, de la semilla de orujo rosado y de la semilla de orujo blanco, inclusive obteniendo una completa inhibición y daño en lo que fueron las esporas. Cabe destacar que un panorama diferente observamos en el caso de Alternaria. También tenemos el mismo orden de las fotografías, los resultados de los bioensayos en los hidrolizados de piel y de semilla de orujo tinto, piel y semilla de orujo rosado, piel y semilla de orujo blanco, el control que es Alternaria y observaciones microscópicas. En este caso, la mayor inhibición en el crecimiento de Alternaria fue en los hidrolizados de orujo de semilla tinta. En cuanto a las pruebas de viabilidad de las esporas, observamos que en la disminución en la viabilidad de estas esporas fue menor en comparación con lo que obtuvimos en Fusarium. Aquí la mayor inhibición se obtuvo con los hidrolizados de orujo rosado, principalmente de la semilla. Con la finalidad de explicar estos resultados, pues se hizo una identificación y cuantificación de los compuestos fenólicos en cada uno de los hidrolizados y se observó la presencia de ácidos fenólicos importantes, como fueron el ácido vainillico, mayoritariamente presente en el orujo tinto,
y también en el orujo blanco, mientras que en el orujo rosado la mayor concentración fue de ácido gálico. ¿Qué importancia tienen estos ácidos fenólicos? Bueno, se ha reportado que presentan una actividad antimicrobiana importante. Por tal motivo, se hicieron también algunas observaciones al microscopio y en el caso de Fusarium oxyosporum observamos un daño en lo que fue el micelio, mientras que en el caso de Alternaria no hubo daño a nivel de la estructura del micelio. Comparando estos resultados con ya los reportados por otros autores, pues se ha reportado que los ácidos fenólicos dañan el micelio. ¿Cuál es el mecanismo? Pues ya que aumentan la permeabilidad de la membrana celular y de esta manera, pues la liberación del material intracelular. Por lo tanto, estos resultados son evidencia de la efectividad antifúngica de los hidrolizados, principalmente contra Fusarium oxyosporum. En el caso de Alternaria, sí hay inhibición, pero es menor en comparación a Fusarium. El siguiente caso de estudio, pues fue el aprovechamiento de los compuestos bioactivos del mezquite. Para eso también trabajamos como grupo de investigación y aquí el objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto de nanopartículas bimetálicas cobre-zinc obtenidas por síntesis verde, empleando lo que fueron extractos de hoja de Prosopis juliflora frente a Phenacoccus solenopsis, que es el piojo harinoso que les comenté en un principio. La estrategia que se empleó pues fue la síntesis verde de nanopartículas metálicas. ¿En qué consiste esta síntesis verde? Bueno, consiste en la síntesis de nanomateriales, denominados nanomateriales, a partir de 1 a 100 nanómetros. ¿Y cómo se sintetiza? Pues se aprovecha sobre todo algunas biomoléculas o compuestos bioactivos obtenidos en algunos organismos vivos como son plantas, extractos de plantas, algas, bacterias, levaduras, actinomicetos o inclusive algunos polímeros naturales como lo es la quitina, el quitosano. De acuerdo a lo reportado por algunos mecanismos de esta síntesis, es la obtención de algunos extractos, por ejemplo, de plantas. En estos extractos se cuenta con flavonoides, terpenoides o polifenoles. Se combina con una solución metálica, se establecen las condiciones de temperatura, agitación para la formación de las nanopartículas, observándose una nucleación y finalmente la estabilización de estas nanopartículas. Para eso, pues se aprovechan diferentes fuentes naturales con este contenido de compuestos bioactivos. Y el Prosopis juliflora constituye una fuente natural importante de compuestos bioactivos. Prosopis juliflora, conocida como el mezquite, es un árbol nativo de México, sobre todo en la zona norte del país. Este árbol puede ir desde los 2 hasta los 12 metros. Se caracteriza porque requiere condiciones hídricas, pocas condiciones o requerimientos de agua. También tiene hojas puntiagudas. En el caso de la especie de Prosopis juliflora, se caracteriza también por tener algunas espinas. Y también tenemos a las vainas. En las vainas tenemos a las semillas. Y bueno, algo muy importante es que el mezquite ha sido ampliamente aprovechado tanto para la parte de nutrición animal como por establecer algunos suplementos alimenticios por su contenido de proteína, azúcares, pero también se ha reportado su contenido de compuestos bioactivos.
Básicamente encontramos alcoholes, fenoles, alcanos, algunos ácidos carboxílicos y algunas aminas. De aquí la importancia de evaluar estos compuestos bioactivos, principalmente los fenoles. Por tal motivo, nosotros decidimos sintetizar nanopartículas utilizando extractos de hoja de Prosopis puliflora con la siguiente estrategia experimental, tanto para la síntesis de nanopartículas, su caracterización y los ensayos de actividad insecticida. Para la síntesis de estas nanopartículas, en primera instancia, trabajamos en la obtención de los extractos de hoja de mezquite. Para eso, básicamente, con 10 gramos de hoja, le adicionamos 100 mililitros de agua, calentamos a 60 grados Celsius durante 20 minutos, se separaron las fases y nos quedamos solamente con el sobrenadante. Posteriormente se trabajó con una solución bimetálica de sulfato de cobre y sulfato de zinc 10 milimolar en una proporción 50 a 50 volumen-volumen. Para la síntesis de las nanopartículas, básicamente mezclamos 5 mililitros del extracto de Prosopis con 50 mililitros de la solución bimetálica que les comenté. Se calentó a 40 grados Celsius durante 30 minutos, favoreciendo así lo que fue la nucleación, la estabilización de estas nanopartículas. Posteriormente se realizó la caracterización de las nanopartículas utilizando diferentes metodologías para determinar su tamaño y el potencial Z. Se utilizó la dispersión dinámica de la luz, la técnica DLS y también micrografías por microscopía electrónica de barrido para ver como tal la morfología de las nanopartículas. También se hizo un análisis de la composición de estas nanopartículas por rayos X. Para los biensayos de estas nanopartículas, evaluando su actividad insecticida frente a Phenacoccus solenopsis, pues se hicieron bioensayos y se evaluó la mortalidad de estos insectos y la viabilidad de las células. Básicamente nosotros colectamos hembras adultas de 15 días de edad, nos aseguramos que todos estos insectos fueran hembras, que tuvieran la misma edad para los biensayos. Se colocaron en cajas Petri con hojas de algodón. Posteriormente se le asperjaron 2 mililitros de la solución de nanopartículas. Como controles se utilizaron el extracto de Prosopis juliflora y también la solución metálica para evaluar el efecto que por sí solos podrían tener. Se evaluó la mortalidad de los insectos a las 24, 48, 72 y a las 96 horas. También para lo que fue la viabilidad celular, se evaluó una tinción con azul de Evans para la tinción de los insectos. Como resultado, corroboramos en la síntesis de nanopartículas, buscamos un agente reductor de los metales, que básicamente son los compuestos bioactivos en el mezquite, como son los fenoles. ¿Cómo lo corroboramos? Por un cambio en la coloración. En la imagen tenemos a lo que es el extracto y posteriormente en este otro tubo tenemos las nanopartículas. Hubo un cambio de coloración indicando así la reducción del cobre 2 más a cobre 0 y de zinc 2 más a zinc 0. También se hizo un análisis de la morfología y el tamaño de las nanopartículas, observando que tuvimos nanopartículas con un tamaño de 59 a 74 nanómetros, con un potencial Z de 51.1 milivolts y se caracterizaron por ser nanopartículas esféricas.
También se analizó la composición de estos metales en las nanopartículas, observándose que el cobre estaba presente en un 1.48% y el zinc en 0.45%. Una vez caracterizadas las nanopartículas, se procedió a hacer lo que fueron los ensayos de actividad insecticida de estas nanopartículas. En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de mortalidad a lo largo del tiempo de exposición. Se evaluó la aplicación del extracto de Prosopis juliflora, también la aplicación de la solución de nanopartículas y aquí ya la síntesis de nanopartículas. Como observan, en el caso de los extractos y la solución metálica no hubo diferencias significativas a lo largo del tiempo de exposición, mientras que la mayor mortalidad de los insectos se observó propiamente con la aplicación y exposición de las nanopartículas bimetálicas cobre-zinc, alcanzando así un 35% de mortalidad. Aquí les pongo unas imágenes para que comparemos cuál fue el efecto después del tiempo de exposición. Generalmente aquí tenemos a Phenacoccus solenopsis, el piojo harinoso, sin exposición a ningún agente, solamente agua. Y aquí vemos cómo después del tiempo de exposición a nanopartículas hubo cambios significativos en su morfología. Por lo tanto, se hicieron estudios de viabilidad celular, tanto en los extractos aplicando los extractos de juliflora, la solución metálica y de nanopartículas a los insectos, observando una reducida inhibición celular en los insectos por la aplicación de las nanopartículas, indicándonos que hubo un daño en la membrana de las células, principalmente en lo que fueron la cutícula de los insectos. ¿Qué se ha reportado? Bueno, básicamente diversos estudios han corroborado que las nanopartículas producen un daño a nivel de membrana celular, ocasionando la liberación o formación de radicales libres y como consecuencia la lipoperoxidación. En otro trabajo, en particular en el de Pavitra, pues inclusive a través de microscopía electrónica de barrido, pues observaron la formación de ciertos daños a nivel de cutícula en lo que fueron los insectos. Nosotros, aunque no obtuvimos estas micrografías, pero con las pruebas de mortalidad, observaciones en microscopio, en el estereoscopio, pues sí alcanzamos a ver daños en lo que fueron estos insectos. Por lo tanto, estos resultados son evidencia que las nanopartículas bimetálicas cobre-zinc son una alternativa para el control de Phenacoccus solenopsis. Con base en estos trabajos, en estos proyectos, pues observamos que los hidrolizados de residuos vinícolas pues contienen compuestos bioactivos con el potencial para el control de Fusarium oxysporum, principalmente debido a la presencia de ácidos fenólicos. También las nanopartículas que se obtuvieron por síntesis verde, cobre, zinc, a partir de extractos de Prosopis juliflora, mostraron un efecto significativo en la actividad insecticida frente a Phenacoccus solenopsis. ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues son necesarios estudios que expliquen el mecanismo de toxicidad de las nanopartículas en el piojo harinoso. También es importante llevar a cabo estos estudios de aplicación en campo, tanto de los residuos vinícolas y de las nanopartículas. Por su atención,
Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia, por la presentación. Estos temas siempre me encantan porque tienen como visiones tanto ambientales como agrícolas, porque Ujú, estás aprovechando un residuo que se genera de la industria, que es tan importante en esta región donde tú estás. ujú. Ahora que hablabas del Valle de Guadalupe y el vino y todo, qué mejor que utilizar todo eso que genera esa industria para aplicarlo para resolver un problema en el campo. Entonces, muchas gracias por esta presentación, muy bonitos resultados. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Chicos, colegas, ya saben cuál es la mecánica. Pueden escribir su pregunta en el chat, pueden levantar la mano para tomar la palabra. La doctora está aquí con nosotros, atenta y dispuesta a responder todas sus Ujú. dudas. Vamos a esperar un poco en lo que se animan a preguntar. Muy Y bien. sí, y bueno, muy bonita región además, esta del Valle de Guadalupe y toda la parte, y con muchos retos, ¿no? Porque Ujú. es una región desértica, es una región que requiere como mucha creatividad para poder tener buenos trabajos de investigación. Así es. Sí, sobre todo el agua, el acceso al agua está siendo bastante complicado. Ahorita los proyectos de investigación están enfocados a eso, a buscar estrategias del aprovechamiento y el uso racional del agua. Entonces, pues sí, vienen retos importantes. Esteban, ¿ibas a participar? Te vi intenciones. Sí, sí, sí quiero participar, pero está hablando la doctora. Le quería preguntar sobre estos extractos que han probado que ya tienen como resultados, pues ya en laboratorio, pero me gustaría saber si esos compuestos tienen alguna toxicidad en, no sé si se prueban esos compuestos en la aplicación que se quiere, si llegan a tener cierta toxicidad o todavía no miden eso, o han pensado alguna forma de evaluar esto. Me gustaría que me dijera cómo se haría, si Sí, lo tienen pensado. sí, generalmente a la par que hacemos, generalmente la estrategia es evaluar estos extractos a nivel laboratorio, posteriormente hacemos estudios en las plantas, ya directamente en la aplicación en las plantas, y sobre todo los estudios que hacemos evaluamos la eficiencia fotosintética. Siempre llevamos algún monitoreo de si la aplicación, por ejemplo, de las nanopartículas genera un daño en la eficiencia fotosintética. Y bueno, ¿qué hemos visto con otras nanopartículas que también hemos estado evaluando? Los daños, no hay un daño a las plantas y sobre todo por los metales que utilizamos cobre, zinc, sabemos que estos pues los requieren las plantas para sus funciones de manera natural, que sí hemos descartado, por ejemplo, la plata. Si ustedes están interesados, pueden buscar algunos artículos en donde por mucho tiempo se ha trabajado mucho en las nanopartículas a base de plata, muy efectivas, pero pues con un alto nivel de toxicidad para las plantas. Imaginemos después para el ganado y bueno, para el consumo humano. Entonces, en el caso por eso optamos por utilizar nanopartículas de cobre zinc. ¿Y por qué bimetálicas? Porque aumentamos su efectividad. Hemos trabajado con nanopartículas de un solo metal, pero hemos visto un mejor resultado cuando utilizamos nanopartículas bimetálicas. Le proporcionamos estos micronutrientes a la par y también, bueno, buscamos y aprovechamos su actividad antifúngica o bien insecticida. Espero haber dado respuesta. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctora. Gracias. Muchas, muchas gracias, Olivia, por la respuesta. En lo que se animan, yo también ahora que participaba, Esteban,
me acordé de una duda que surgió cuando vi las fotos estas que nos presentas de la cochinilla de algodón, Ujú. que se ve prácticamente que hay cambios, ¿no? Y nos decías que eran cambios como más, creo que sobre, no sé si sobre su caparazón o esto, Ajá. pero parecía como que tenía crecimiento de algún otro microorganismo. Cuando ustedes probaron su eh, eh, el extracto este de mezquite, ¿crecen hongos, Oli, encima del insecto una vez que se pone este extracto? Mm, No hemos hecho un análisis como tal, ver si hay microorganismos asociados a este insecto. Seguramente sí, pero por ejemplo, en estas imágenes que ustedes observan, en el caso de las hembras, generan una cera. Entonces, básicamente por eso se ven como blanquitas. Y es cera que el propio insecto secreta. Entonces, seguramente sí deben estar también asociados a algunos otros microorganismos, pero todavía no hemos hecho ese análisis. Ok, Yo pero de tengo que hay otra un... duda. A ver, adelante, Esteban. Doctora, me parece interesante, me surgió otra duda ahorita que presentó estos resultados. Me gustaría saber si ustedes conocen cuál es el compuesto activo de estos extractos que tiene la actividad o están considerando que todos los compuestos están actuando en conjunto y el ponerlos en una nanopartícula les ha aumentado la forma de exposición. ¿Tienen alguna evidencia o alguna hipótesis sobre esto? Como tal, no sabemos exactamente el compuesto que está presente. Esa parte, pues, nos hace falta de hacer una caracterización. Pero, por ejemplo, la evidencia sí la tenemos. En esta gráfica nosotros evaluamos la mortalidad de los insectos, evaluando los extractos, que son las barritas, bueno, son grises, ¿verdad? Pero la primera barrita son los resultados provenientes solamente de, aquí está, son la mortalidad con el extracto puro del mezquite. La siguiente barrita son la mortalidad utilizando la solución metálica, a ver si realmente como tal los puros metales tienen un efecto insecticida. Y ya cuando nosotros generamos las nanopartículas utilizando los compuestos presentes en este extracto, vemos que sí se incrementa la actividad insecticida. Es así como nosotros corroboramos que sí hay un incremento en la actividad insecticida por la síntesis de estas nanopartículas. Generalmente en las nanopartículas aprovechamos esos compuestos presentes en los extractos que básicamente por algunos estudios que colaboramos con otros investigadores, la mayoría son fenoles. Todavía no sabemos qué tipo de fenoles, como en el caso de los residuos vinícolas, donde ahí sí ya sabemos que son ácidos fenólicos, cumárico, vainillico y el ácido gálico. Aquí todavía falta esa parte, Bien. pero sí tenemos evidencia. Muy bien, muchas gracias por la explicación a detalle, doctora. Otra pregunta que me surge es, el- ya para terminar, la primera sería si tienen alguna hipótesis de qué es lo que está pasando cuando combinan este extracto con la nanopartícula. ¿Hay alguna explicación para tener este resultado? Ujú. Y la otra es que si han probado qué tanto tiempo dura este efecto. O sea, por ejemplo, aquí lo alargó hasta los 96 horas en este resultado.
Ujú. pero han tratado de prolongar o han hecho experimentos mayor a 96 horas y esas serían mis preguntas ya para terminar. Muchas gracias. Sí, nuestra hipótesis es de que las nanopartículas, debido a su tamaño, por ejemplo, en este caso, las nanopartículas bimetálicas fueron menores a 60 nanómetros. Estas nanopartículas, debido a su tamaño, pueden entrar a la célula. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que las membranas son permeables, debido a su tamaño pueden entrar, pueden ocasionar estos daños a nivel de, de membrana. Ahora, estas nanopartículas de alguna otra forma también están cargadas de tal manera que pueden interactuar con los diferentes componentes celulares a nivel de membrana, de tal forma que nuestra hipótesis es que actúan a nivel de membrana, dañan pues la membrana, ocasionando ciertos poros, y en algunos otros casos, otros reportes, las nanopartículas pueden penetrar, dañan algunas proteínas y bueno, faltaría ver esos mecanismos si es también un daño a nivel del ADN. En cuanto al tiempo de exposición, nosotros hemos evaluado para, para estas nanopartículas solo 96 horas. Pudiéramos extendernos más, sí, pero ¿por qué no lo hicimos? Porque estos insectos quisimos ver un efecto directo de la aplicación de las nanopartículas y no por algunos otros efectos de falta de nutrientes. Entonces siempre tuvimos ese control, ver Muy bien. un cambio directo por la aplicación de la exposición a las nanopartículas. Muy bien, entiendo. Muchas gracias, doctora. Creo que hay otras dos preguntas en el chat, doctora Ana Reyes. Muchísimas gracias, ya Sí, termino. Sí, gracias, Esteban. Aquí nos dice Diana, ella también tenía esa duda respecto a la cochinilla del algodón. ¿Es insecto vector o únicamente causa daños directos en las plantas? ambos. Sí causa daños en la planta, desde crece en la planta. Creo que acá había puesto unas imágenes en las hojas, en las... Ay, ahí. Aquí está. Sí, las cochinillas crecen en la planta, causan daños, como bien les comentaba, provocan clorosis, que es esa coloración amarilla, y también necrosis. Ya la necrosis, pues es realmente la muerte de la, de la hoja, y sobre todo atacan los puntos donde hay una mayor división celular, por ejemplo, las axilas de la planta, las raíces. Entonces, sí crece a expensas de la planta y bueno, la daña por completo. Eh, También aquí en esta parte, pues necesitaría leer un poquito más, pero sí hay microorganismos asociados a este insecto, pero no podría decirles con exactitud cuáles. Pero sí causa un daño directo. Muchas gracias. Y aquí una otra pregunta. Nos dicen que si el método de extracción utilizado para los fenoles y flavonoides genera alguna pérdida de su capacidad antioxidante. Ujú. En el caso de los residuos vinícolas, nosotros para poder extraer esos fenoles utilizamos varios métodos. Estos métodos, ah, perdón. No, no, Bueno, no te preocupes. Adelante. sí.
Los métodos para extraer estos fenoles, hay algunos métodos fisicoquímicos que son los que empleamos, pero sobre todo aprovechamos algunos otros donde los compuestos tóxicos fueran menores. Básicamente nosotros aprovechamos métodos de explosión por vapor donde aseguramos un rompimiento de la celulosa, hemicelulosa y lignina para la liberación de estos compuestos fenólicos. Entonces, el vapor, pues sabemos que tiene un poder muy fuerte de romper estos residuos, sobre todo los residuos vinícolas. ¿Por qué? Porque nuestro principal enemigo para aprovechar cualquier residuo agrícola es su contenido de fibra. Y cuando hablamos de fibra, pues tenemos celulosa, hemicelulosa y lignina. Y creo que el principal y más complicado es la lignina. Para romper la lignina, pues tenemos que hacer algunos tratamientos, pretratamientos. Me imagino que la doctora Ana con la lechuguilla también le toca ver esos aspectos. Entonces nosotros con métodos de explosión por vapor aseguramos un muy buen rompimiento de celulosa, hemicelulosa y lignina y pues vamos cuantificando, vamos teniendo controles, ¿verdad? En cada una de las etapas del proceso medimos estos compuestos y pues un incremento en su contenido pues nos indica realmente que sí estamos obteniendo esos resultados y nos dan eficiencias. Muchísimas gracias. Pues creo que hemos llegado al final del seminario. Ahora sí, muy felices de haberte tenido entre nosotras, Olivia, y esperamos que no sea la última vez. Vamos a hacerte llegar una constancia por tu participación y bueno, nos vemos muy pronto seguramente. Claro, claro que sí, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a los asistentes por todas sus preguntas. Pues también sé que no puedo competir porque allá también tienen el posgrado, pero si están interesados, también acá tenemos posgrado, podemos trabajar en algunos proyectos. Claro que sí, no hay nada como la colaboración, no es competencia, es colaboración. Así es, así es. Muchas gracias, Oli. Gracias, gracias.